primera, un conjunto de premisas y la segunda, una conclusión. Entonces, todo problema de inferencia lógica va a estar sujeto a dos condiciones. Un conjunto de premisas que va a estar unidas entre sí, concatenadas entre sí, y esa unión de eventos que van a ocurrir por las premisas, obviamente nos van a llevar a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión es la que nosotros vamos a querer demostrar. Entonces acá, para realizar ese proceso, tendremos tres métodos. El método directo, que consiste en aplicar las reglas de inferencia de manera directa y de acuerdo a la vigencia de esas leyes que son tautológicas, demostrar la veracidad de lo que queremos demostrar o la falsedad también, porque no siempre vamos a demostrar la veracidad. En este caso, por ejemplo, si la pregunta dijera demostrar, obviamente lo que vamos a hacer es mostrar la veracidad de algo que ya ha sido demostrado. O sea, aquí, por ejemplo, ya sabemos de que estas conclusiones, o perdón, estas premisas nos llevan a esta conclusión. Ahora, si la pregunta dice verificar, ya cambia la película porque verificar significa que vamos a ver si es verdad o es mentira. Entonces, todo va a depender de la pregunta, ¿no? Demostrar significa, me están dando algo que ya es verdadero y yo tengo que demostrar eso. Verificar significa que no sabemos si es verdad o es falso y tenemos que verificar con las reglas de inferencia esa situación. Después está el método indirecto o absurdo y después está el método condicional. El método condicional es un método especial que solamente me sirve generalmente cuando la conclusión es una condicional, ¿no? Dado un valor A, tiene que suceder un valor B. Pero desde el punto de vista matemático, nosotros podemos resolver cualquier ejercicio por los tres métodos. Lo importante acá es lo siguiente. El profesor puede exigirles un método que él desee. O sea, él puede decir, por ejemplo, demostrar negación de P y utilice el método indirecto. Entonces, esa es una orden directa y yo tengo que obedecer porque me están pidiendo el método que requiere el profesor para que yo vea si lo sé hacer o no. Y la otra es que me digan solamente demostrar algo y entonces ahí yo decido el método que voy a aplicar. O sea, ahí el docente deja en mis manos que yo decida qué método voy a aplicar. Si es el directo, el indirecto o el condicional, ¿ya? Entonces, esas cositas son importantes recalcarlas, porque muchas veces en el examen aquí se pone verificar y el alumno piensa de que tiene que salirle sí o sí la respuesta. Y al decir verificar, se puede preguntar un ejercicio que no sea verdadero y nosotros lo estamos forzando a que sea verdadero, ¿ya? En el caso de demostrar, sabemos que es verdadero. ¿Qué es lo que se corrige entonces? Lo que se corrige son las decisiones que usted va a tomar para mostrar la veracidad de ese problema. Bien, vamos a ver entonces el método indirecto, o perdón, el método directo en primer lugar. Podríamos empezar por cualquiera, ¿no? Pero vamos a empezar por lo simple. Vamos por el método directo. El método directo consiste en que yo me venga a las premisas son los datos que me da el ejercicio, y vea con qué datos yo puedo juntar, puedo unir, puedo intersectar, de tal manera de que las leyes de inferencia lógica lo permitan y eso me lleve a sacar diferentes conclusiones parciales que al ser calculadas, al final me llevan a una conclusión final, o sea, total. Entonces acá, por ejemplo, vamos a empezar por la premisa número 3. ¿Por qué por la premisa número 3? Porque con la premisa número 3 yo puedo comprobar que utilizando esa premisa con la 2 voy a obtener un resultado válido a través del uso de la ley MPP, modus ponendo ponen. Modus, método, ponendo, afirmando,
ponen antecedentes. El MPP es un método que resulta de afirmar el antecedente de una situación y al afirmar el antecedente de una situación, afirmamos también el consecuente. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros hacemos S, entonces va a pasar R. Hicimos S. O sea, esto de acá significa, si hacemos S, vamos a tener R. Cuando aquí la S está sola, significa de que eso pasó. Hicimos S. Como hicimos S, entonces queda comprobado que R sucedió. Se los puedo dar con otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí dice, si estudio, ¿no es cierto? Si estudio, entonces apruebo. Si estudio, entonces apruebo. Estudié. Si estudio, entonces apruebo. Estudié. Como hice ese evento, como estudié, como la condición para aprobar era estudiar y yo lo hice, entonces se cumple que aprobé. Eso es lo que hace el modus ponendo pone. Afirma una situación y al mismo tiempo eso hace de que la otra se genere. Entonces aquí es por eso de que S con S se simplifica y me da R. Entonces esta R puede trabajar con la número 1. Aquí lo he hecho en colores para que puedan hacer un seguimiento de lo que apliqué acá. Entonces esta R puede trabajar con esta R. Se lo pongo en un ejemplo para que puedan entender mejor, ¿no? Si practico, entonces no viajo a Sucre. Si practico, entonces no viajo a Sucre. Practiqué, entonces no voy a ir a Sucre. ¿Por qué? Porque estoy afirmando que practiqué. Estoy afirmando esta situación y al afirmar esta situación, la otra se confirma. Entonces, si yo estoy confirmando R, eso significa de que se confirma negación de P. Eso hace el modus ponendo pone. Entonces, fíjense ustedes que hemos llegado a la solución del problema y entonces queda demostrado la veracidad del problema, queda demostrado de que este razonamiento es una verdad. Ahora, vamos a ir a un segundo ejemplo en el que tenemos que demostrar H. Entonces, como dice demostrar H, indudablemente vamos a tener que llegar a H, pero no digamos a la fuerza, no calculando el problema a la fuerza. La idea de esta parte de la ingeniería es dotarle al estudiante herramientas que le permitan mejorar su criterio lógico a la hora de poder afirmar una veracidad o una mentira. Entonces, muchas veces en el campo de la ingeniería, ustedes van a toparse con una situación a la que ustedes le van a preguntar como ingenieros si está bien o está mal. Es como si a mí me digan, mire, estos son los datos y supuestamente esta es la conclusión o el resultado de estos datos. ¿Es verdad o es mentira eso? Si es mentira, yo tengo que decir que es mentira. Y si es verdad, tengo que decir que es verdad. En este caso, como dice demostrar, voy a tener que mostrar que es verdad, pero no haciéndolo a la fuerza, sino que guiándome, apoyándome por reglas válidas, reglas que son tautologías. Entonces yo digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Se aconseja en el método directo empezar siempre por la letra que está sola. ¿Siempre va a haber una letra sola? No, pero generalmente va a haber un dato que esté solo, ocupando palabras que sean así de fácil entendimiento para ustedes. Entonces, esta letra que está sola me permite trabajar con esta. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Qué pasa cuando yo encuentro dos letras iguales? Eso significa que esta situación yo la estoy validando. O sea, si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa esto. Esto lo hice. ¿Cómo sabes? Porque aquí está. Esta es la afirmación de que lo hice. Si hago esto, pasa esto. Esto lo hice. Entonces, esto pasó.
¿Cuál es la regla que aporta a eso? MPP. Ahora, aquí, si hago esto, pasa esto. Esto lo hice. Esto lo hice porque esto garantiza de que esto fue hecho. Y si yo esto lo hice, es porque esto sucedió. Porque aquí es una condición, ¿no? Si haces esto, pasa esto. ¿Hiciste esto? Sí. Ah, entonces esto va a pasar. Y eso es el MPP. Y a eso queríamos llegar. Entonces queda demostrado el ejercicio. Entonces, ya aquí he demostrado negación de P y he demostrado H. Siempre se va a ocupar MPP, no siempre vamos a ocupar MPP. Simplemente quiero mostrar con estos dos ejemplos que el MPP es una ley fundamental. De las 7 leyes de la inferencia lógica, hay 4 que son fundamentales. O sea, 4 que generalmente se ocupan en cualquier ejercicio de inferencia lógica. Ahora, con el tercer ejemplo, lo que queremos hacer es lo siguiente. Cuando yo hablo de que no hay que hacerlo a la fuerza, es porque aquí, por ejemplo, ustedes van a ver y de que yo voy a aumentar datos. Entonces, al aumentar datos, ¿no lo estaríamos haciendo a la fuerza? No. Ocurre de que si yo aumento datos y esos datos que yo aumento, los aumento como yo quiera, ahí lo estoy haciendo a la fuerza. Pero si yo aumento datos cumpliendo la norma que me permite la regla de inferencia, entonces no lo estoy forzando. Me estoy aprovechando de una ley verdadera que me permite adicionar un dato que no tengo de forma correcta, de forma legal. Pero si yo agarro y le meto un dato así por así, sin que cumpla la ley, entonces eso ya es ilegal y ahí lo estoy forzando el ejercicio, porque yo estoy metiéndole datos que a mí me parezcan convenientes para mis fines. Y aquí yo tengo que aumentar datos que sean convenientes para la demostración del ejercicio. ¿A qué me refiero? Demostrar P o Q. Si ustedes se dan cuenta, en el problema no aparece la variable Q. Y ahí surge la primera pregunta del estudiante. ¿Cómo voy a demostrar P o Q si no tengo la letra Q en mis datos? Primer pregunta que uno se pone ahí. Entonces ahí, dentro de las reglas de la inferencia lógica, existe una ley que se llama adición. La ley de adición es la única ley que me permite adicionar datos, pero de tal manera que esa adición no sea ilegal, sea legal. ¿Cómo voy a saber que es legal o ilegal? En este caso va a ser legal porque para que vos llegues acá necesitas Q. Es una necesidad que tengo obligatoria de adicionar Q para llegar a la solución del problema. Ahora, para que lleguemos a eso, fíjense lo que está pasando aquí. Esta letra está sola, esta está sola. Yo digo, ¿dónde está la variable G? La variable G está aquí. Pero ocurre de que si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa esto. El problema es que la G necesita de la F. Pero la pregunta es, queda facilito porque yo agarro y le aumento la F y se acabó el problema. Entonces viene la ley y me dice, no compañerito, no es tan así, digamos. A ver, usted puede adicionar la F, pero para que sea legal, tiene que ser con este símbolo. O sea, la ley me dice, vos querés aumentar una letra, sí, aumentar la letra que vos querás, pero para que sea legal, tenés que ponerle este símbolo, disyunción. O sea, no podés aumentarme una letra con este símbolo, no podés aumentarme una letra con el otro símbolo que es la conjunción, solo podés aumentarme una letra si es con disyunción. Entonces digo, bueno, si a esta G le aumento la F, para que sea legal,
voy a tener que ponerle disyunción y es cabalito lo que yo quiero. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, mis estimados jóvenes, si el símbolo aquí fuese este? Ay, quiero que me entiendan eso porque ahí hay mucho problema en los exámenes. Si la película fuera así, y yo digo, aumentémosle F y le ponemos este simbolito de acá, aumentémosle F, le ponemos este simbolito de acá y listo. Ahí vos lo estás forzando. Eso es ilegal. Vos lo estás forzando ahí. ¿Por qué es ilegal? Porque la ley dice que para adicionar una letra legalmente tiene que ser con disyunción. Entonces, en este caso, no tuviese más remedio que decir que el problema es falso. O sea, el problema es una mentira. No hay cómo llegar acá. Eso quiero, por favor, que quede bien claro. No podés adicionar una letra cuando vos quieras. Tenés que hacerlo legalmente. Legalmente significa, si vos querés aumentar F, le vas a poner O. ¿Te sirve? Sí, me sirve. ¿Por qué te sirve? No, compañero, porque aquí es O. Y si yo la G le aumento F, tengo que ponerle O. Entonces me sirve. Entonces es legal, porque esto es igual a esto. Entonces, en la 3 hice una adición. Si hago esto, pasa esto. Lo hice. Entonces, esto pasó. La respuesta entre la 2 y la 4 es esto. Estamos aplicando MPP. En el examen no puede faltar esto. Una recomendación, por favor. Para la mayoría de los profesores de la materia, ponen mal si vos no decís qué estás haciendo. Ha pasado mucho eso, que en las evaluaciones, ¿no? Uno los escucha a los profesores diciendo, me lo hizo el problema, pero no me dijo qué hizo y tuve que ponerle mal. Y el alumno se pregunta, ¿por qué me puso mal si lo hice bien? No, pero ¿qué hiciste? Se supone lo que hice. No, mi estimado, en ingeniería no se supone nada. En ingeniería no se supone nada. Usted tiene que ponerme qué hizo, porque lo que yo corrijo es esto. No corrijo esto, yo corrijo esto. Y si usted acá no me puso nada, yo no puedo adivinar lo que usted hizo. Pues, ¿cómo voy a saber que aquí hiciste tal cosa si no me dijiste? O sea, no puedo suponer, tenés que avisarme. Aquí hice una adición. Ah, a ver, adición, sí, está bien. Después hizo un modus ponens. A ver, sí, está bien, es correcto. Después hizo otro modus ponens. A ver, ¿por qué? Ah, porque aquí y aquí se repiten. Me está avisando. Es correcto lo que hizo. Si hago esto, pasa esto. ¿Hiciste esto? Sí, lo hice. Entonces esto pasó. Y acá que hizo una adición. A ver, ¿por qué hizo una adición? Ah, porque tenía que llegar a esto. Claro, llegó a P, pero le falta esto. Entonces dijo, voy a aumentar Q, pero no para que sea igualito, sino que voy a aumentar Q porque puedo legalmente aumentar Q. ¿Y por qué podés aumentarle Q legalmente? Porque si vos a la P querés aumentarle Q, tenés que ponerle este. Y es cabalito lo que yo quiero. Entonces, no se trata de forzarlo, por favor. Eso quiero que me entiendan. La adición es una ley que me ayuda mucho, pero que yo tengo que saber utilizarla. O sea, no es llegar y poner cualquier letra y decir, me salvé. La letra que tenés que aumentar tiene que ser con criterio. ¿Para qué estás aumentando la F? Porque si aumento la F acá, se va a parecer con esto, y si se parece con esto, me sirve. ¿Y para qué estás aumentando la Q? Porque tengo que llegar a esto. Y como tengo que aumentar la Q, tengo que poner esto y cabalito, me sirve. Entonces he llegado a la demostración del problema. Entonces la respuesta había sido verdadera. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el examen el profesor tranquilamente le puede poner un ejercicio en donde le falten datos y eso no significa que el problema está mal propuesto. Esa es otra cosa que tenemos que corregir en cuanto a la enseñanza en la materia. Muchas veces los alumnos en el examen le preguntan al docente, disculpe ingeniero, parece que
puso mal el ejercicio. Parece que se equivocó en preguntar. Parece que lo planteó mal. ¿Cuál ejercicio? La número 3. No, no está mal planteada, estimado alumno. Siga. Pero ¿cómo que, a ver, cómo está faltando Q? O sea, te está pidiendo adiciones. Te está pidiendo que vos adiciones datos al problema. Y esos datos que vos vas a adicionar tienen que ser legales y con criterio, persiguiendo que efectivamente esto se demuestre. ¿Ya? Eso es muy importante, por favor. Y voy a explicar un problema número 4 para que pasemos a el otro método. En el problema número 4 tenemos que demostrar A. Y estos son los datos que me da el problema. Ahora, estos datos que me da el problema, es muy importante mencionar lo siguiente. La cantidad de datos de un problema no implica que sean más difíciles o más fáciles. Mientras más datos va a ser más difícil, más bien aquí es al contrario. Mientras más datos es más fácil. Mientras más información tenga yo, más fácil es el problema. Mientras que tenga menos información, mientras que la información sea menos, o sea, aquí por ejemplo, 3 datitos, no es que sea más difícil, pero tendré que pensar un poquito más. Entonces, no implica de que si me dan más datos sea más difícil. O si me dan menos datos también sea más difícil. No va a ser difícil si nosotros sabemos manejar las reglas de inferencia lógica. Entonces, la pregunta número 4 dice, demostremos A. Ok, voy a empezar por la letra que esté sola. Esta letra que está sola la identifico acá. Entonces, si esto pasó, esto pasó. ¿Esto pasó? Sí, aquí está. Esto confirma de que esto pasó. O si quieren, si hago esto, pasa esto. ¿Hiciste esto? Sí, aquí está. Entonces, como hiciste esto, esto sucedió. Entre la 1 y la 3, MPP. Vuelvo a repetir, mis estimados jóvenes, por favor. Esto es lo que los profesores corrigen. Esto. Esto de acá. Esto es lo que los profesores corrigen. Eso no puede faltar en el examen. Vuelvo a hacer la recomendación porque si en el examen ustedes colocan esto y no colocan esto, es lo mismo que nada. ¿Ya? Lo que se corrige no es esto. Lo que se corrige es esto. Las decisiones que tomaste para demostrar que esto es verdad. Muy bien. Ahora digo, esta letra la identifico acá. Entonces, esta letra está aquí. Si esto lo hiciste, esto también va a pasar. O sea, si haces esto, va a pasar esto. ¿Hiciste esto? Sí. Entonces esto pasó. ¿Quién garantiza eso? El MPP. Entre la 2 y la 7, MPP. Ahora aquí va a entrar la otra ley importante que es el MTP. Modus tollendo ponen. El MTP, traducido al español, significa metodología de la negación del antecedente y consecuente. Metodología de la negación del antecedente y consecuente. Estas palabras están en idioma francés, latín, porque el inventor de la materia era un filósofo francés, pero no hablamos de un francés propio de Francia. Es un francés muy latino, ¿sí? O sea, una mezcla de francés con latín. Y entonces, modus, método, tolendo significa consecuente, ponens significa antecedente. La traducción al español que le hacen los matemáticos a esto es método de la negación del consecuente y del antecedente. ¿Cuándo se aplica el MTP? El MTP se aplica cuando yo tengo una letra, cuando yo tengo una letra sola y la identifico en una fórmula positiva o negativa con el símbolo de disyunción. El MTP no es una implicación.
O sea, el MTP no trabaja con este. El MTP no trabaja con este. El MPP trabaja con ese. El MTP trabaja con este. El MTP es una disyunción. Al ser una disyunción, o haces esto o haces esto, pero no las dos. O haces esto o haces esto, pero no las dos. ¿Sí? Entonces, el MTP es una decisión. Entonces, ¿cómo se interpreta? Vean la fórmula número 4 y vean la fórmula número 8. ¿Por qué puedo aplicar MTP? Porque aquí está positivo y aquí está negativo. El MTP no trabaja con iguales. El MPP me dice, a ver compañero, para que yo trabaje, tienen que ser iguales. Si aquí es positivo, aquí es positivo. Si aquí es negativo, aquí es negativo. El MTP me dice, conmigo la cosa es diferente. Si aquí es negativo, aquí es positivo. Y si aquí es positivo, aquí es negativo. Y si aquí es negativo y aquí es negativo, no puedo aplicar la ley. No pudiese aplicar nada y el problema sería falso. Pero en este caso es verdadero porque tenemos que demostrar. Primera observación. Segunda observación. Yo trabajo con este. Entonces, este lo simplifica este que está con verde, lo tacha al que está con verde y me queda como respuesta negación de L. O sea, ¿qué hace el modus tollendo ponen? Lo que hace el modus tollendo ponen es, como vos decidiste hacer esto, entonces lo que no decidiste lo vamos a poner acá. Como vos decidiste hacer esto, lo que no decidiste lo ponemos acá. Esa decisión que tomaste, la otra se la considera verdadera. Entonces, aquí vos decidiste hacer esto, por lo tanto la respuesta es el otro. Vos decidiste hacer esto, por lo tanto la respuesta es el otro. Otros autores, otros matemáticos lo explican así. Otros matemáticos lo explican así. Y yo le veo más sentido a la explicación que hacen estos matemáticos que voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, estos matemáticos dicen lo siguiente. No practiqué o no viajé. No practiqué o no viajé. Practiqué. O sea, no practiqué o no viajé, pero practiqué. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si yo digo no practiqué o no viajé y después digo que practiqué, significa entonces que al efectuar esa operación no viajé. ¿Por qué? Porque practiqué. Y como practiqué, entonces lo que yo hice fue esa acción. No hice esta acción. Y es por eso, digamos, que aquí se coloca negación de él. Ahora, entre la negación de L y esta L, otra vez puedo aplicar MTP. O viajo o estudio. O viajo o estudio. No viajé. Si no viajé, es porque estudié. Así lo explican algunos matemáticos con un sentido más entendible. O viajo o estudio. No viajé. Entonces estudié. Si no hice esta operación, es porque hice la otra. Lo vuelvo a repetir. O viajo o estudio. No viajé. Si no viajé, es porque estudié. Entonces, eso hace el modus tollendo ponen. Aquí está positiva, aquí está negativa, se puede tachar y me queda como respuesta M. Ahora, con esta M de acá, ¿no es cierto? Yo puedo calcular con esta y con esta, yo puedo calcular a través del MPP, diciendo de que si hago esto, pasa esto. ¿Hice esto? Sí. ¿Esto de acá pasó? Sí.
Bueno, como esto pasó, entonces el otro pasó también. Porque esta es una condicional, ¿no? Si pasa esto, pasa esto. Como esto lo hiciste, entonces esto pasó. ¿Y cómo sabes que lo hice? Porque aquí está, pues, aquí me estás confirmando que lo hiciste. Entonces M se va con M y la respuesta es A, y entonces llegamos al resultado final y demostramos a través de las reglas de inferencia de que esto es verdad. Ahora, no es la única forma de demostrar ese tipo de situaciones. Voy a pasar ahora a mostrar acá otro método, que es el método de resolución absurda o indirecta. Voy a tomar los otros ejercicios como ejemplos para poder identificar los métodos, cuáles son más factibles y cuáles son menos factibles. Acuérdense de que este ejercicio es el primero que expliqué en esta clase, pero este ejercicio lo hice con el método directo. Ahora voy a aplicar el método indirecto. Los problemas que expliqué con el método directo, también los puedo hacer con el método indirecto. El problema del método indirecto es que es un método no difícil, pero un poco vueltero a la hora de demostrar la veracidad de un ejercicio. ¿Por qué los matemáticos le llamaron indirecto? Bueno, le llamaron indirecto porque lo que hacen acá es lo que es verdad, lo vamos a negar, y si una verdad yo la niego, se convierte en una mentira. Entonces, el método indirecto consiste en que una verdad la vamos a negar, y al negar una verdad ya me tiene que salir falso. Vean de que el método indirecto no le importa llegar a esto, le importa llegar a falso. ¿Cuál es el motivo para que nosotros lleguemos a un falso? Lo que hace el método indirecto es, sabemos que esto es verdad. Si esta verdad nosotros la negamos, se convierte en mentira. Mostrame que si una verdad es negada, se convierte en una mentira. Entonces, eso es lo que hace este método, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el paso 1 de este método? Agarramos lo que es verdad, dice, demostrar no P. Si vos haces esto, esto y esto, al final va a dar no P. Sabemos de que eso es verdad. Voy a agarrar la verdad y la voy a negar. Entonces, lo primero que es este método, a diferencia del otro, es que la verdad la niega. La conclusión la copia aquí y se niega. Y se pone regla de premisa, RP. ¿Qué es la regla de premisa? Es un paso propio de este método. Solamente el método indirecto y el condicional, el tercero que voy a mostrar, tienen este paso. Por este método y por el otro, siempre se empieza con esa regla. Repito, ¿qué hace esta regla? Agarra la respuesta, la copia aquí y le ponemos una N. ¿Qué estamos haciendo? Estamos negando una verdad. Y si vos negas una verdad, ya no tiene que salirte verdad, pues. Tiene que salirte falso, porque la estás negando. Ahora, tengo que preocuparme en que me aparezca falso. No, la F aquí no es considerada como una letra, por si acaso. Porque fíjense que en un ejercicio, aquí fíjense, en un ejercicio, aquí, ya tuve que poner la minúscula para no confundir esta F con esta F. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? NNP, aplicamos doble negación, me queda P, y digo, ¿esta P con quién puede trabajar? Esta P puede trabajar, por ejemplo, con la 1, después esta S puede trabajar con la 2. Aquí yo tengo múltiples opciones para poder empezar el problema.
¿Esta P de dónde sale? De aquí. NNP es P. Es como decir, menos por menos, más. P en la 4, doble negación. Podría haber empezado con la P, pero yo decido empezar con la S. Entonces, empiezo con la S. S con S se van y me queda R, MPP. R con R se van y me queda negación de P, MPP. Ahora uno dice, un ratito, llegué a negación de P, sí, pero este método no le interesa llegar a negación de P. Le interesa llegar a falso. ¿Cómo llego a falso? Hay una ley que se llama conjunción. Se abrevia con una C mayúscula. Así. La conjunción es una ley dentro de este tema que me permite juntar dos datos, cuales yo quiera, para poder encontrar una solución. La conjunción significa, yo te dejo juntar dos letras que tú quieras, de tal manera que eso te sirva. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a decir, bueno, me conviene juntar esta P con la negación de P. La P positiva con la P negativa. Entonces digo, voy a juntar la P positiva con la P negativa. ¿Se puede juntar? Sí, está permitido. ¿Quién me permite? La ley de conjunción. Ahora, se llama conjunción porque se pone el símbolo de conjunción. Vamos ahora a explicar lo siguiente. Vos podés juntar, repito, vos podés juntar las letras que vos quieras, pero hay un problemita acá. Yo puedo juntar esta P con esta R, sí. ¿Puedo juntar esta fórmula con esta fórmula? Sí. Pero tenés que ponerle este símbolo. No podés ponerle el símbolo que vos querás. O sea, no podés ponerle el símbolo de flecha, no podés ponerle el símbolo de disyunción, no podés ponerle ningún símbolo, solamente este. Entonces me dice, ¿vos querés juntar dos letras? Sí, juntarlas, pero le pones esto. Ah, entonces pues, si junto la P con la R, no me conviene, porque si le pongo así, ¿qué voy a hacer con la P y la R juntas si no me aportan nada? O sea, ya con eso, vos no podés juntar cualquier cosa. Tenés que juntar cosas que te ayuden a encontrar la respuesta. Y en este caso me conviene juntar la P positiva con la P negativa, porque si junto la P positiva con la P negativa, estoy obligado a poner esto. Y si me acuerdo del tema anterior, esto se llama condición de negación. Aquí también se aplican las leyes de simplificación. Se aplica distributiva, asociativa, ley de Morgan, condición de negación, elemento neutro, leyes de Poresky, absorción. Todas esas leyes aquí se pueden aplicar. Entonces, esto de acá es una condición de negación y una letra positiva con su letra negativa con una conjunción es falso. Y entonces demostré que si yo una verdad la niego, su respuesta es una mentira. Eso hace el método indirecto. Aquí, por ejemplo, este fue el segundo ejercicio que hice con el anterior método. También lo puedo hacer por este método, pero ya no me gusta la palabra complicado. No es complicado, sino que es un poquito más voltero el método, es un poquito más largo. Por eso que el otro se llama directo. Le pusieron directo porque es más rápido. En cambio, este no es que sea más difícil, sino que ya me hace pasos adicionales para llegar a esa falsedad. Entonces, voy a mostrar acá. Método indirecto. La verdad la negamos. Ese es el paso 1 en este método. Eso no hacíamos en el método anterior. En el método anterior agarrábamos, nos fijábamos qué podíamos hacer directamente y listo. En este método agarro la respuesta, la coloco aquí, la niego. ¿Qué estás haciendo? Lo que es verdad
lo estoy transformando a mentira. Y por eso debe salirme que es mentira. Ahora, ¿cómo demuestro que es mentira? Bueno, ley de Morgan, negación de P y negación de Q. En la número 4 hice ley de Morgan. Ahora, puedo hacer lo siguiente. A esta G le puedo aumentar la F. ¿Es válido hacer eso? Sí, porque si a esta G le aumento la F, tendré que ponerle este símbolo. Y al poner ese símbolo, cabalito, me va a salir lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, me conviene hacer adición y además es válido hacer. Entonces, yo digo, a esta G le está faltando la F. Le voy a aumentar la F. Esta me va a decir, aumentar la F, pero le pones esto. ¿Te sirve? Ah, sí, me sirve. Ah, entonces siga adelante. Entonces digo, esto y esto se va y me queda negación de R. En la pregunta, fíjense que estoy haciendo, siempre es importante esto de acá porque así el profesor se guía en lo que usted hizo y va calificando. Ah, correcto, hizo bien, aplicó ley de Morgan, correcto, aplicó adición, correcto, hizo bien. O sea, lo que se corrige es las decisiones que usted tomó. Entonces dice, entre la 2 y la 6 aplicaron MPP. Entre la 1 y la 7, a ver, ¿qué hizo? 1 y 7. Ah, correcto. Esto es igual a esto. Aplicó MPP, es correcto, y le salió P. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo en la 9? En la 5 puso una S. Esa S significa simplificación. A ver, mis estimados jóvenes, el señor Morgan fue equitativo. O sea, el camarada Morgan dijo, si yo invento una ley para juntar, voy a inventar una ley para separar. La simplificación es una ley de inferencia lógica, se abrevia con S, simplificación abreviada con S, y la simplificación separa. Si hay una ley que junta, si hay una ley que junta, aquí está. Si hay una ley que me junta, tiene que haber una ley que separe. Ahora, el problemita es el siguiente. Cuando vos le decías al alumno, hay una ley que separa, él dice, ah, entonces, ¿aquí puedo separarla? No. ¿Y aquí puedo separar? No. Bueno, entonces, ¿cuándo puedo separar? Solo podés separar cuando, solo podés separar cuando el símbolo sea una conjunción. Si el símbolo no es una conjunción, no podés separar nada. O sea, ¿qué me está diciendo? Te permito separar, pero no donde tú quieras. Donde esté este señor, ahí podés separar. Con este no 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 podés separar. Entonces, ¿con quién puedo separar? Con este de acá. ¿Ok? Entonces yo digo, me conviene separar negación de P. Separar significa que cualquiera de estas dos la puedo escribir acá, solita. Les digo, a ustedes la voy a separar, vos te venís acá sola y la otra se queda ahí. ¿Y por qué esta la separé? Porque me di cuenta de que ahora la tengo positiva y la tengo negativa. Entonces fíjense ustedes que las decisiones que yo voy tomando tienen un motivo. O sea, no son decisiones que tomo al azar. Las decisiones que voy tomando como ingeniero son decisiones que al final me llevan a un resultado que necesito demostrar. Entonces, ¿y por qué no separas esta? No, porque si separo esta, pues ¿en qué me ayuda? ¿En qué me va a ayudar si separo esta? En cambio, si separo esta, aquí está positiva, la voy a tener negativa, las voy a poder juntar con la conjunción y al juntarlas me va a dar falso.
Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el problema es válido. Pero desde este punto de vista, este método lo que hace es, vamos a mostrar que esto es válido, vamos a mostrar que esto es válido, haciendo de que la verdad sea mentira y mostrando de que es mentira. Esa es la idea de ese método. Y luego tenemos el último método, que es el método condicional. ¿Ya? El método condicional. Bueno, voy a explicar acá unos 2 ejercicios para ir terminando con esta parte de la materia. A ver, el método condicional recibe su nombre por esto. Él es el indicado. A ver, lo voy a explicar mejor así. Este problema lo podés hacer por el método directo, sí. ¿Lo podés hacer por el método indirecto? Sí. ¿Y por qué lo haces por el método condicional? Porque es el más fácil en este caso. O sea, dejemos algo claro. Si el profesor te pide que lo hagas por el directo, lo podés hacer. Si el profesor te pide que lo hagas por el indirecto, lo podés hacer. Si el profesor no te dice nada, entonces se aconseja hacerlo por esto, porque está la flecha y al estar la flecha es más fácil hacerlo por esto. No es que los otros sean más difíciles, sino que los otros tienen su forma de ser. Yo puedo hacer esto por el directo, yo puedo hacer esto por el directo, pero me conviene más hacerlo por el condicional. Entonces, por esto se llama método condicional. ¿En qué consiste el método condicional? El método condicional es sencillo. Consiste en que si yo esto lo considero verdad, esto va a ser verdad. Es por eso de que este método empieza agarrando a este y poniéndolo acá. O sea, ¿qué es el método? El método dice, vamos a asumir de que esto es verdad. Vamos a hacer de cuenta de que esto es verdad. Si esto es verdad, esto también es verdad. ¿Y cómo sabemos de que esto es verdad? Porque si yo empiezo a hacer, tengo que llegar a él. Entonces el método dice, conmigo tu trabajo va a ser ponerlo aquí y llegar a este. En palabras científicas de la materia, introducimos el antecedente y tenemos que llegar al consecuente. O sea que para llegar al consecuente nos agarramos el antecedente. Entonces agarro, lo copio, le pongo regla de premisa y empiezo a hacer hasta que llegue a este. Cuando llegue a este, queda comprobado que es verdad. Porque si esto pasó y yo empiezo a hacer y llego a esta, es porque esto pasó. Eso es este método. Si pasó esto, esto pasó. A ver, veamos si es verdad. Pongámoslo aquí. Veamos a ver. Comienzo a hacer. Si no me sale ese, si yo hago todo lo posible y no me sale esto, es mentira. Pero aquí sabemos de que es verdad porque me dice demostrar. O sea, esto ya es verdad. Lo que te están pidiendo es que vos demostres. Y en la ingeniería, pues, mi estimado joven, es demostrar desde el primer año hasta el último. O sea, de sus 54 materias que llevan, en todas van a demostrar. Porque el ingeniero tiene que saber demostrar, no solamente álgebra, en cálculo 1, en física 1, física 2, o sea, hay demostraciones que tendrán que hacer, ¿no? Pero nosotros aboquémonos a álgebra. Entonces aquí copio la P y digo, esta P, ¿con quién puede trabajar? A ver, puede con la 1 y puede con la 2. Segunda recomendación importante aquí en la materia. Una letra puede trabajar más de una vez, o sea, puede trabajar 2 veces, 3 veces, 4 veces si es necesario. Por ejemplo, esta P puede con la 1, pero también puede con la 2.
Si yo la P la hago con la 1 y no hago valer de que puede con la 2, el problema no me va a salir y puedo pensar que es mentira. A ver, lo voy a explicar de otra manera. Cuando una letra esté sola, tenés que mirar todos los datos, y preguntarte, ¿con quién puede trabajar? A ver, puede con la 1, puede con la 2, con la 3 no puede, porque no hay P, pero puede con la 1 y puede con la 2. Vamos con la 1, MPP, son iguales, esto se copia. Vamos con la 2, MTT, y esa es la ley que faltaba explicar. Modus tollendo tollen. Modus tollendo tollen. Modus, método, tollendo, negación, tollen, consecuente. MTT. El MTT me dice, yo voy a trabajar con este símbolo y con el consecuente. ¿Cuál es la diferencia entre el MPP y el MTT? La diferencia es que el MPP trabaja con el antecedente y tienen que ser iguales. Positivo, 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 negativo, perdón, positivo, positivo, negativo, negativo. Pongo acá un ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuese así? ¿Podés aplicar MPP? No, porque aquí está positivo y aquí está negativo. No puedo aplicar MPP. Ya, y si aquí fuera negativo, ¿podés aplicar? Ahí puedo. ¿Por qué? Porque son iguales. Pero si es así, no puedo. Y el problema es mentira. No hay solución. A eso me refería al comienzo, a no forzarlo. No hay que forzarlo. Si no sale, no sale. Y si sale, pues tenemos que mostrar que sale. Mi recomendación es esa porque en el examen su profesor les puede poner un ejercicio que no salga y ustedes se estén matando tratando de que salga cuando no sale. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor. Vuelvo a repetir. Su profesor le puede preguntar un ejercicio que no salga y nosotros como alumnos nos estamos matando queriendo que salga. Y muchas veces en los exámenes aparece que salió y el profesor dice, ¿y cómo lo sacaron si no se podía? O sea, ¿cómo lo hicieron si no se podía? Y a la hora de entregar las notas, le dicen, jóvenes, les pregunté un ejercicio que no se podían y lo hicieron. Eso me lleva a pensar dos cosas. Ya que estamos en lógica, vamos a pensar con lógica. Eso me va a pasar dos cosas. Uno, que lo forzaron. O dos, que copiaron o que alguien se las pasó y ese alguien que se las pasó pensó que era verdad y lo hizo pisar el palito. Esa técnica ocupan los profesores para saber si usted copió o no copió en el examen. O sea, para muchos profesores, el tema de la virtualidad no es problema. O sea, yo puedo decirle, joven, el examen es virtual y si quieren con cámara apagada, no hay ningún problema. Y le puedo poner ejercicios que son falsos. El que no sepa, está fregado. Y si yo le hablo a alguien para que me ayude y ese no sabe, peor todavía. Entonces no hay mucho problema en esta materia en que los exámenes sean virtuales. Y esa es mi recomendación. Les pueden preguntar un ejercicio que no salga y ustedes hacen que salga. ¿Por qué? Si no sale. ¿Acaso podían aplicar acá MPP? No. Y entonces, pero es que había que encontrar esto. No, caballero, se ponía el problema, no tiene solución y ahí terminaba. Como ustedes me lo hicieron, pues le voy a poner mal. Y de ya para el profesor, y de ya para el profesor, ¿no? Agarre y le dice, y díganle al que les pasó que no sabe. O sea, se da el lujo de más encima decirte, ese que te ayudó no sabe nada. Entonces, esa recomendación, por favor, es muy importante a tomarla en cuenta. Por eso que me estoy esforzando en explicar lo más claro posible cómo se aplican las leyes. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor. Cuidado, no quiero ser repetitivo con esto. Cuidado que en el examen su profesor les ponga ejercicios que no salgan, porque les puede hacer eso,
es parte de la materia y ustedes estén haciendo cosas que no son válidas. ¿Ah? Mucho cuidado con eso, por favor. Ya no lo voy a repetir más porque creo que me han entendido lo que he querido decir. Entonces, esto era así. Puedo aplicar MPP, me queda esto. Y el MTT se aplica cuando una es positiva y la otra es negativa. Por ejemplo, si la situación fuese así, si la situación fuese así, ya vamos acá, jóvenes, por favor. Si la situación fuese así, es que hay cosas que tengo que explicar, ¿sí? Si no, no sirve de nada la clase. Si esto fuera así, esta con esta no se puede. O sea, no es llegar y decir, como aquí tengo P, se puede. Como aquí tengo P, se puede. No, mi estimado. Esta P con esta P se puede, pero esta con esta no. No se puede. Solo podés con la 1, no podés con la 2. O sea, entendeme, no porque aquí tenga P y aquí tenga P, se puede con P. Tenés que analizar, ¿ya? En nuestro caso real, la cosa es así. ¿Se puede estar con esta? Sí. ¿Se puede estar con esta? Sí. Ah, entonces vamos a hacer con las dos. Esta con esta, ¿qué sería? MPP. Me da esto. Esta con esta, ¿qué sería? MTT. ¿Por qué? Porque aquí está positiva y aquí está negativa. El MTT me dice, para que yo pueda trabajar, una es negativa y la otra es positiva. O esta es negativa o esta es positiva. Viceversa. Otra cosa, mi estimado, me dice. Otra cosa, me dice. Otra cosa, mi estimado. Yo trabajo con el consecuente. No trabajo con este. El que trabaja con este es este señor. Yo trabajo con el consecuente y mi colega trabaja con el antecedente. Mi colega necesita que sean iguales. Yo necesito que sea positivo y negativo. Entonces, ¿qué hace el MTT? Me tacha la P y esta N se va aquí. O sea, el MTT me tacha las letras y la N la mantiene. Ahora digo, ¿qué puedo hacer acá? Voy a trabajar este con este. Escúchame, y este con este, ¿no podés acaso? No. Pero aquí está la letra Q. Es que no es por eso, mi amigo, que voy a trabajar con eso. A ver, la 6 puede con la 1, no. Pero aquí hay Q, sí, pero en este caso, para que yo pueda trabajar esto con esto, tuviese que adicionar. Voy a poder adicionar. Es posible adicionar en ese caso y me conviene adicionar en ese caso. O tengo otro camino más rápido. Fíjense que tendrán que tomar decisiones. Y el motivo de esto es enseñarle a tomar decisiones. Entonces uno dice, entonces puede con la 2 porque hay Q. No, tampoco. Explícame por qué. Porque aquí está positiva y aquí está negativa. Y ya hemos dicho de que tienen que ser iguales. Entonces aquí ni idea, aquí tampoco. Aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede. Porque aquí está positiva, aquí está negativa y más de allá está la disyunción. Y eso es MTP. Positivo, negativo, se van y me queda R. Esta R con la 1 no puede. Con la 2 peor porque no hay. Con la 3 sí puede con la 3. Porque aquí está positiva y aquí está negativa. Eso es MTT. Se va la R con la R y me queda NS. Y a eso quería llegar. Y entonces la respuesta es una verdad. Queda comprobado de que la respuesta es verdadero. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que la respuesta que estamos calculando había sido verdad. Entonces, mi recomendación, esto de acá si quieren lo hacen, ¿ya? O sea, que aparezca lo mismo, pero aquí ya es suficiente para que esté bien. Ahora, si ustedes quieren de que aparezca lo mismo, lo escriben lo mismo y le ponen demostración condicional. Eso ya es opcional, pero hasta acá es suficiente. Hasta ahí es suficiente. Lo mismo en este problema, ¿sí? Lo mismo en este problema, acá también, aquí.
También aquí, voy a tomar el problema número 6. Agarro la S, la coloco y ahora hay que llegar a esto. Comencemos. Esta con esta. Se puede. Se va, MP, P. Si querés, podés ponerle MP nomás. No hay problema. Lo podés abreviar más todavía. MPP. Se va la S con la S y me queda T. Esta T, ¿con quién puede trabajar? Pues puede trabajar, a ver, acá hay T. No puede con la 1. ¿Por qué? Porque aquí está positiva y aquí está positiva. No me sirve. Tuviese que ser positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa. No hay eso. En la 2 no está. En la 3 se puede. En la 3 se puede. T con T se va y me queda R. Y pongo lo que hice. Otra vez MPP. Esta R, ¿con quién puede trabajar? Con la 1 no. Con la 2 sí, correcto. Con la 2 se puede. Con la 2 se puede. Claro que sí, con la 2 se puede. Con la 3 no, no se puede con la 3. Porque aquí está positiva y aquí está positiva. Tiene que ser positiva, negativa, negativa, positiva. Y aquí se puede porque está positiva, positiva y está de primero. Cuando está de primero, iguales. Cuando está de segundo, una positiva y una negativa, sí o sí. Entonces, se va la R con la R y me queda P. Ok, llegué a P, pero está faltando Q. Eso es una señal que tendré que adicionar. Entonces, a la P le voy a adicionar Q. Y para adicionar, tengo que ponerle eso. ¿Te conviene? Claro que me conviene porque es lo que necesito. Entonces, demostramos la veracidad del problema. Y de esa manera, mis estimados jóvenes, hemos mostrado la aplicación de los 3 métodos a la inferencia lógica. Entonces, esta clase ya está siendo grabada, su profesor se la va a pasar, y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, le hacen saber a su profesor, y cualquier cosa le vamos a poder colaborar en cualquier pregunta que ustedes tengan. Ya creo que me he pasado en la hora de clase, así que muchas gracias por su presencia, gracias por su presencia en la clase, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.